todos! En este vídeo os voy a mostrar cómo podéis preparar una granola sin gluten, sin avena y sin azúcar desde cero, ya que os voy a mostrar cómo inflar o tostar arroz, amaranto y trigo sarraceno para que podáis usarlos como base de vuestra granola sin gluten saludable. Y os daré también un par de ideas de cómo combinarlos para crear una granola o muesli sin gluten y sin azúcar, sana, nutritiva y riquísima. Lo mejor de todo es que no hace falta encender el horno, ya que todo se hace de forma fácil en una sartén. En este vídeo no voy a dar cantidades, ya que se trata de que toméis las ideas y las adaptéis a vuestro gusto. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar granola casera sin gluten y sin azúcar. Voy a comenzar explicándote cómo inflar arroz. Hace unas semanas te contaba cómo inflar tu propio arroz en casa con arroz crudo y con arroz vaporizado. Personalmente te recomiendo usar arroz parbolizado o vaporizado. El arroz inflado, preparado, cociendo y secando arroz común, queda algo más duro. Para inflarlo necesitas añadir sal fina en una sartén de fondo grueso y calentarla a fuego máximo. Yo tengo la cocina en la posición 9 de las 9 que tiene. Esto es imprescindible para que el arroz se infle bien. Sin sal, el arroz se tuesta pero no se infla. Pero no te preocupes, vas a ver que no queda salado en absoluto. La sal se va a poner muy caliente. Si la sartén no tuviera el fondo grueso, se deformaría por el calor. Y por el mismo motivo, debes usar un utensilio de madera o metal para remover la sal. Si fuese de plástico, se quemaría. Cuando la sal se vuelva grisácea, prueba la temperatura con un par de granitos. Remueve constantemente y si la temperatura es la correcta, es decir, muy alta, tras pocos segundos se inflarán y subirán a la superficie. Retíralos con una cuchara y añade un pequeño puñado de arroz. No añadas demasiado para que no se quemen los primeros granos mientras se inflan los últimos. Remueve constantemente para que la sal los envuelva bien y se inflen homogéneamente. Y en el momento que no escuches más chisporrotazos, cuela el arroz. Como ves, tengo un colador grande sobre una sartén. Debe ser una sartén o un cuenco metálico para que no estalle al verter la sal, ya que, como digo, está muy caliente. Devuelve la sal a la sartén y sigue haciendo lo mismo con el resto de arroz. Una vez que está todo el arroz hecho, puedes colar una vez más para quitar bien toda la sal. Si la sal no está muy oscura, puedes guardarla cuando se enfríe y reutilizarla en otra ocasión. Comprueba la textura del arroz. Es normal que las primeras veces te quede algo duro. A mí me costó varios intentos aprender a inflarlo correctamente. Si te ha quedado duro, siempre puedes cocerlo y preparar una especie de gachas. Lo siguiente que voy a hacer es estallar amaranto. El amaranto es un pseudo cereal con un grano pequeñísimo y tiene un valor nutricional muy alto. Fíjate, esto es quinoa y esto es amaranto. El grano de amaranto es aún más pequeño que el de la quinoa, que ya de por sí es pequeño. Para inflarlo necesitas una sartén de fondo grueso y una tapa. Tiene que ser igualmente una sartén de fondo grueso para que no se deforme con el calor. Calienta la sartén a fuego medio alto. Yo tengo mi cocina en la posición 7 de 9. Y dale tiempo a que se caliente bien, ya que es la única manera de que el amaranto estalle correctamente. Ve comprobando la temperatura con unos granitos. Si la temperatura es la adecuada, estos estallarán tras pocos segundos. Cuando esté lista, añade un poco de amaranto. No añadas demasiado, todo el grano debe estar en contacto con la sartén. Agita esta un poco para que todo el grano se reparta bien. Tapa rápidamente y si la temperatura es la correcta, el grano estallará a los pocos segundos. Fíjate cómo estalla, así debe ser. Agita un par de veces la sartén y verás que los estallidos aumentan cuando lo haces. Y en el momento que apenas estallen los granos, pese a mover la sartén, retira un tazón para que no se quemen. Como ves, se hace rapidísimo, no tarda ni 30 segundos. Y sigue haciendo lo mismo. No tardes en poner la tapa porque saltan los granitos fuera. Cada 2 o 3 tandas puedes limpiar la humedad que se forma en la tapa para que no se peguen los granitos que salten. Y aviso, aunque el grano es similar al de la quinoa no estalla igual. O al menos yo no lo he conseguido. Se tuesta, pero no estalla. Y así quedaría el amaranto estallado. Como ves, son como pequeñas palomitas de maíz, como pequeño popcorn. Ya os haré más ideas de cómo utilizarlo. A continuación, voy a tostar trigo sarraceno, que pese al nombre, ni es trigo ni tiene gluten. Hace unos días os contaba muchas cosas sobre él. Os dejo el vídeo aquí arriba. Tal como os contaba en mi vídeo del trigo sarraceno, se vende trigo crudo, de color verde muy claro y tostado, de color marrón oscuro. Pero ese trigo sarraceno tostado se ha tostado pocos segundos a una temperatura muy alta. El interior sigue duro, no serviría para hacer granola. Para hacer esta granola necesitas tostar trigo sarraceno crudo.
Calienta una sartén a fuego medio alto. Yo tengo mi cocina en la posición 6 de 9. Cuando esté caliente, añade trigo sarraceno suficiente para cubrir el fondo, pero no más. Si no, no se tostará homogéneamente. Deja que comience a tostarse y transcurrido un minuto o algo más, ve removiendo de vez en cuando para que se tueste homogéneamente. Debes tostarlo unos 4 o 5 minutos, hasta que cambie de color y se vuelva marrón. Para tardar menos, puedes tostarlo en 2 sartenes al mismo tiempo. Tengo que decir que el trigo sarraceno tostado así puede caer algo pesado al estómago si quedan granos que no han llegado a tostarse por completo, así que es un tipo de granola que evitaría dar a los niños. Y ahora que ya tenemos la base de la granola, los cereales y pseudocereales, os voy a dar ideas para preparar la granola. Mi recomendación es emplear uno o varios cereales con uno o varios frutos secos tostados y con una o varias frutas desecadas que aporten dulzor. Así que voy nuevamente a emplear la sartén para tostar los frutos secos. Calienta la sartén a fuego medio alto. Yo tengo la cocina en la posición 6 de 9. Lo primero que voy a tostar son unas avellanas picadas. Las he comprado así ya, pero puedes comprarlas enteras y picarlas con un cuchillo. Por supuesto, también puedes emplear otro tipo de fruto seco. Ve removiendo de vez en cuando para que se tuesten homogéneamente. Es importante que no hagas muchas al mismo tiempo para evitar que se tuesten de forma desigual. Transcurridos un par de minutos, comenzarán a oler a avellana tostada. Cuando adquieran un color dorado, retíralas y sigue tostando las demás. En mi caso, voy a tostar sésamo o ajonjolí. No hace falta que fríes la sartén, pero sí que retires los restos anteriores con un papel para que no se quemen. Continúa con el fuego en la posición 6 de 9. Haz exactamente lo mismo. Añade sésamo suficiente como para cubrir la sartén y ve removiendo con frecuencia. No descuides el sésamo, ya que es una semilla muy pequeña y se puede quemar. Y en el momento que huela un poco a tostado y se vuelva algo más marroncito, retíralo de la sartén. Y ya tenemos todo listo para preparar nuestra granola sin gluten y sin azúcar. Aquí abajo tengo frutas desecadas y pepitas de chocolate que van a aportar el toque dulce. Algunos pensaréis, ya, pero el chocolate y la naranja confitada tienen azúcar. Bien, ciertamente. No os voy a mentir, he hecho limpieza de despensa. Esta es una receta perfecta para ello. En realidad es una cantidad muy pequeña de azúcar la que van a aportar. Pero si queréis evitarla por completo, podéis emplear plátano desecado, coco desecado, dátiles, albaricoques, lo que más os guste. Lo primero que voy a hacer es repartir las avellanas y el sésamo a partes iguales. Ambos van a aportar un sabor tostado riquísimo a la granola. Y el resto lo voy a improvisar. Esto de aquí es manzana desecada. La voy a picar ya que los trozos son muy grandes. Voy a comenzar con el amaranto inflado y voy a añadir unas pasas. Y lo voy a cambiar de recipiente para no sacarlo todo a removerlo. He probado y le falta algo de dulce, así que voy a añadir más frutas desecadas. Ahora está perfecto. Al arroz inflado le van a ir fenomenal las pepitas de chocolate y un poco de naranja confitada. Me encanta la combinación naranja y chocolate. Por último, vamos con el trigo sarraceno. El trigo sarraceno tiene un sabor bastante intenso, aviso, así que no escatimes en añadir frutas si quieres disimular su sabor. Ya tendríamos listas 3 granolas diferentes. Lo dicho, esta es una receta perfecta para limpiar la despensa. El resto del paquete de amaranto, con el resto de las nueces, con las manzanas deshidratadas, emplea lo que tengas o lo que más te guste. Obviamente no tienes que preparar 3 granolas diferentes. Aunque como se hace todo en la misma sartén, ¿por qué no? El esfuerzo no va a ser mayor. Además, te voy a contar una cosa. Aunque os he mostrado cómo preparar 3 granolas diferentes, yo al final las mezclo todas. Así están buenísimas. La combinación de texturas de los 3 cereales es maravillosa, de verdad. Si tenéis la oportunidad de mezclar varios cereales, hacedlo, está mucho más rica. Y nada más por hoy. Yo me voy a tomar mi yogur con granola y espero que os animéis todos a prepararla en casa. Un saludo a todos.